Y para hacerlo, perfecto. Y para hacerlo un poco más entretenido, les puse un tema, yo creo un tema que nos va a interesar a todos, que es el efecto finalmente de la pobreza y la violencia sobre el desarrollo del cerebro y cómo eso afecta a las funciones ejecutivas. Y entre eso vamos a hablar de activación de distintas partes del cerebro. Voy a hacer una pincelada más o menos rápida de las cosas que hacemos en el Centro de Neurociencia, en el Departamento de Psiquiatría y en la División de Neurociencia de nuestra universidad, la Católica. Así que gracias nuevamente. Así que comienzo ahora la presentación. Eh, ¿Se ve bien o no, Claudia? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, les voy a hablar sobre tres cosas: cerebro, pobreza y trauma. Pobreza es un tema que va a ser bien importante este año, ya van a ver por qué. Porque se cambió la forma de evaluar la pobreza en Chile y va a aumentar radicalmente. Que es lo que todos tenemos una noción de que la pobreza en verdad no es un 6%, sino que es mucho más. Eh, Hay dos conceptos que son súper relevantes en la neurociencia. El primero es desarrollo. Todo nuestro sistema nervioso se modifica radicalmente durante el desarrollo, sobre todo en las primeras etapas, las etapas tempranas de la vida, también en la adolescencia, y también la plasticidad. Y no todos cuando uno habla de plasticidad, uno habla de qué tan permeable es un circuito a la interacción o a la experiencia con el medio. Entonces, hay circuitos que son muy poco permeables, que se mantienen de manera bastante estable a lo largo del desarrollo, y hay circuitos que se modifican radicalmente en función de las experiencias. Entonces, hay circuitos que tienen un rango muy estrecho de cambios de conectividad en función o patrones de cambios neuronales en función de nuestra interacción con el mundo. Hay circuitos que son intermediarios, todos los circuitos que mezclan dos modalidades, por ejemplo, somatosensorial es un ejemplo. Y hay ciertos circuitos que tienen una plasticidad absoluta, que son permeables a nuestra interacción con el medio siempre. El circuito más canónico de eso es, por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo, una región presente en los vertebrados, ya saben bien dónde está ubicado, una región temporal bien medial, y que media nuestra relación con el mundo en función del aprendizaje. O sea, todo el aprendizaje que no sea asociativo, o sea, todo el aprendizaje que tiene que ver, toda nuestra memoria, nuestra historiografía, nuestra memoria conceptual incluso, o de hecho de eventos, pasa por el hipocampo. O sea, toda la construcción y la mantención y la generación de nuevos conceptos pasa por el hipocampo. Y es un circuito que por definición tiene que tener plasticidad. Plasticidad son cambios estructurales a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Un ejemplo claro de circuito que casi no se modifica, salvo una ventana muy temprana, muy crítica, una ventana inicial, circuito, por ejemplo, olfativo, que va entre el epitelio y el bulbo olfativo, un circuito que se establece entre los primeros minutos, días de vida, después no cambia nunca más. Y esto es un ejemplo de un circuito intermedio, por ejemplo, el hipotálamico que va a la corteza somatosensorial. Aquí están como los tres grandes ejemplos, circuitos canónicos en términos de plasticidad. Y vuelvo a repetir, hablo de plasticidad en el sentido de qué tan permeables son los circuitos a la interacción con el medio. Hay pocos cambios, los cambios arquitectónicos subyacentes a la plasticidad son súper pocos, ¿ya? En general no son muchos. O sea, el cerebro tiene no muchos mecanismos para cambiar estructuralmente a lo largo de la vida. Yo creo que todos ustedes han escuchado que primeramente está la arborización axonal, la poda sináptica y la consolidación sináptica. Entonces son los tres grandes mecanismos, las tres grandes formas que tiene el cerebro de modificarse en función de la experiencia. También es interesante que todos estos circuitos pueden recibir perturbaciones, pero estas perturbaciones o estos insultos a estos circuitos tienen una consecuencia mucho mayor cuando ocurren en periodos críticos. Y los periodos críticos son los periodos en los cuales hay una gran modificación. Estos circuitos están muy expectantes a los cambios del mundo. Lo interesante es que estos periodos críticos no ocurren a lo largo de toda la vida, sino que están muy concentrados en etapas iniciales. Les voy a mostrar primero un par de ejemplos en el modelo de animales, después vamos a hacer un par de ejemplos en humanos, de cómo uno puede estudiar de qué características de estos sistemas son innatas y qué características de estos sistemas son adquiridas, están modificadas en función de nuestra experiencia en el mundo. No sé si ubican a este pájaro, este es un pajarito capucha negra, le dicen, un pajarito chiquitito que está en todo el norte del continente de América, un pájaro que es en la misma especie que está entre México y Alaska. Y si uno toma este pájaro y lo agarra en su hábitat natural y lo lleva a un laboratorio, uno se da cuenta que el pájaro, por ejemplo, que viene de Kansas, tiene distintas características y capacidades cognitivas que el pájaro que viene de Alaska.
Y si yo agarro un pájaro, un grupo de pájaros de Alaska y un grupo de pájaros de Kansas y lo llevo a un laboratorio y le someto una prueba, por ejemplo, de memoria, una prueba de aprendizaje, tiene que aprender dónde encontrar un gusanito. Me doy cuenta que en verdad el pájaro que viene a Alaska aprende mucho más rápido, el grupo de pájaros. O sea, tiene una curva de aprendizaje mucho más eficiente. Y si yo voy a ver el hipocampo de estos pájaros, me doy cuenta que es muy distinto. El hipocampo, el grupo de pájaros que viene de Alaska, es un hipocampo que tiene mayor cantidad de neuronas que el hipocampo del pájaro que viene de Kansas. Lo interesante es que estos pájaros yo los dejo en el laboratorio y veo la segunda generación, pero ya que eclosionó en el laboratorio, me doy cuenta que esto se mantiene. O sea, que el grupo de pájaros, las crías de los pájaros que venían de Alaska siguen teniendo más neuronas en el hipocampo que el grupo de pájaros que viene de Kansas. Sin embargo, si yo veo el volumen del hipocampo, me doy cuenta que también es distinto. Ocupa mucho más espacio el volumen del hipocampo de los pájaros que vienen de Alaska, que por supuesto están sometidos a un clima mucho más complejo, o sea, tienen que resolver más problemas a lo largo de su vida. Sin embargo, si yo veo dos generaciones, pero dos generaciones, veo que el volumen de ambos pájaros disminuye y decae de manera bien radical. Entonces, claro, son dos generaciones de pájaros que nacieron en un laboratorio, no se enfrentan a ningún peligro, a ningún cambio importante, y los dos disminuyen. Entonces hay ciertos cambios hay ciertas modificaciones estructurales del cerebro que pueden modificarse generación en generación de manera bien rápida, y hay ciertos cambios que son un poquito más resistentes, ¿no? Este otro pajarito, un pajarito que viene la urraca canora o verdugo flautista, es un pájaro muy, muy inteligente, que incluso tiene la capacidad de aprender por analogía, que vive en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda. Y uno puede, si uno, estos pájaros pueden resolver problemas súper complejos. Y estos autores encontraron un dato interesante, que hay una relación entre las capacidades cognitivas de este pájaro adulto con la cantidad de pájaros con el cual creció este pajarito. Entonces, los pajaritos que crecieron en grupos más grandes tienen mejores ventajas adaptativas y pueden resolver mejores problemas que los pájaros que vivieron más aislados en su infancia. Bueno, en humanos también hay muchos ejemplos. Esto es un estudio muy interesante que salió hace un par de años, post pandemia, en la revista Nature, y esto es una portada del New York Times que habla sobre ese artículo. La pregunta, ¿qué tan perdido te pierdes tan muy a menudo? Quizás naciste en una ciudad como una grilla. Acá hay dos fotos aéreas, una de New York y una foto de Bolonia, en Italia. Y ustedes se dan cuenta inmediatamente se dan cuenta que son ciudades que arquitectónicamente, urbanísticamente son muy distintas. Hay una que parece una grilla, como cualquier ciudad norteamericana, y hay una que es un poquito más desordenada en términos urbanísticos. Bueno, no voy a hablar de urbanismo hoy día, podemos discutirlo al final. Esta es una foto de La Plata, una foto aérea de La Plata, Argentina. Un equipo que va a perder mañana, espero, contra la U. Y ustedes ven, esta es una foto aérea, y en el fondo ustedes se dan cuenta que La Plata y la ciudad argentina en general tienen esta forma arquitectónica y urbanística muy similar a la que tienen las ciudades de Estados Unidos, como estas, son grillas. Ciudades súper ordenadas, es muy fácil orientarse dentro de la ciudad. Entonces, en función de esto, a este grupo de investigadores, esto fue publicado en la revista Nature, se le ocurrió hacer una tarea virtual que tú la podías resolver en tu casa, en la cual te sometían a distintos tipos de laberintos virtuales, laberintos menos complejos y laberintos más complejos, y el nivel de complejidad de los laberintos lo medían con el grado de orden o desorden, o grado de entropía del laberinto. Y se le hacía una batería de preguntas a los participantes, fueron más de 50.000 participantes que hicieron la tarea, y la única pregunta que explicó radicalmente los resultados de qué tanto afecta la entropía de un laberinto a tu resultado en la tarea es en la ciudad en la cual tú habías nacido y habías vivido en tu infancia. Entonces, las personas que nacieron en ciudades como Grillas pueden resolver sin problemas laberintos con bajo nivel de entropía. Pero cuando se someten a laberintos más complejos en términos de orden o desorden, entropía, les cuesta mucho. Y son personas que nacieron en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en Sudáfrica, en Arabia Saudita. En cambio, las personas que nacieron y crecieron en ciudades más desordenadas en términos urbanísticos no tienen este efecto y no tienen problema en resolver laberintos más complejos. Entonces, la forma en que tú te mueves en una ciudad cuando eres chico determina tus capacidades de navegación espacial en el futuro. Ese fue el resultado de este experimento. Otro efecto súper interesante, el efecto SNARK, que es una abreviación de Asociación Espacial Numérica de los Códigos de Respuesta. Cuando uno se imagina, nosotros que escribimos de izquierda a derecha, y a ti te hacen, y les pregunto, ¿dónde está el 2? Ustedes imagínenselo mentalmente, ustedes lo imaginan hacia la izquierda. Y le digo dónde está el 10, se lo imagina a la derecha, tiene que ser de 1 al 10. Y si tiene que ser de 1 al 100, se imagina que el 100 está a la derecha y el 1 está a la izquierda. Es tan fuerte esta representación interna mental que uno tiene de los números, de la posición espacial de los números,
es que se inventó este juego. Es un juego muy simple. A los participantes se les pide que respondan con la mano izquierda cuando escuchan un impar y con la mano derecha cuando escuchan un par. Entonces, escuchan, por ejemplo, el número uno, contesta con la izquierda. Escuchan 2, contesta con la derecha. Escuchan 8 con la derecha y escuchan 9 con la izquierda. El punto es que si tú escuchas uno, los participantes responden muy rápido con la izquierda. Si tú escuchas 9, responde muy lento, porque te imaginas que el 9 está al lado contrario de la mano que tú tienes que responder. Si escuchas 8, responde muy rápido con la derecha, pero si escuchas 2, responde muy lento porque te imaginas que el número está al otro lado. Entonces, hay un efecto como hay una visualización espacial interna, abstracta, que le pasa a todos y nos pasa también con las letras. Y este efecto está súper estudiado y se invierte cuando nosotros aprendemos a escribir derecha e izquierda. O sea, los árabes o los hebreos, por ejemplo, que escriben al revés, les pasa el efecto justo al revés. Entonces, son muy rápidos para mentalizar números bajos en el lado derecho y muy rápidos para mentalizar números altos en el lado izquierdo. Entonces, como primer resumen, es que las principales ventanas de plasticidad, periodos críticos y sensibles ocurren en etapas tempranas de la vida. En estos periodos, la interacción con el medio modifica radicalmente las propiedades de los circuitos cerebrales. No todos los circuitos son igualmente permeables a la experiencia, a la interacción, y los principales mecanismos de plasticidad son el crecimiento axonal, la poda y la consolidación sináptica. Eh, ya. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito de desigualdad y cerebro y de qué manera la pobreza entra en este tema. Hay un estudio que apareció el año 2015, que fue el primer estudio realizado por esta investigadora Kimberly Noble, que trabaja en la Universidad de Nueva York, en el cual eh, estudió estructuralmente el cerebro de niños de 3 años, entre 3 y 4 años, muchos niños, varios miles de niños, y los comparó en función, los ordenó en función de los ingresos de las familias. Entonces se dio cuenta que en verdad, sobre, por ejemplo, $50.000, prácticamente no hay diferencia entre los cerebros de los niños. Pero cuando uno va a los deciles, principalmente en el decil 1 y en el decil 2, uno se da cuenta que finalmente hay una bajada bien importante. Entonces, cuando hay una extrema pobreza, el cerebro, en este caso, el área cortical total del cerebro, hay una disminución de la corteza cerebral en niños pareados por edad, en los que vienen de los sectores más pobres. Entonces a ella se le ocurrió un experimento bien extraño y carísimo, es que ella eligieron a 1.000 madres, 2.000 madres, y al azar a 1.000 madres se le otorgó una especie de plata, una tarjeta, una tarjeta, pero una tarjeta como de débito, pero la condición es que esa tarjeta de débito ellos no podían retirar plata con esa, pero sí la podían usar para pagar cualquier cosa, y los investigadores tenían acceso a qué es lo que gastaba con esa tarjeta la madre. Entonces, a 1.000 madres le cargaron $1.000 mensuales. Imagínate el costo del experimento, $1.000.000 mensuales. Y a un grupo de 1.000 madres que al azar recibieron la misma tarjeta, pero con una gift card como de $30 mensuales. Y vieron si eso corrigió un poco este efecto del cerebro en los niños. Por supuesto, todas eran madres del decil más pobre. Y el efecto es impresionante. Ese paper salió en el año 2022 y solamente con ese... hay varias cosas interesantes. Primero que nada, las madres gastaban casi todo el dinero en los hijos. O sea, no lo gastaban en otras cosas. Y segundo, que eso generó una corrección de esta curva en el decil más pobre. Esta transferencia directa. Bueno, ¿qué sistemas cognitivos están más fuertemente influenciados por el ingreso familiar? Son varios. Está el lenguaje, la memoria episódica, la memoria a corto plazo, control cognitivo, percepción espacial. Esto cuando estamos comparando deciles más pobres versus los dos deciles más ricos. Pero el lenguaje tiene es brutalmente, hay una diferencia brutal. Si nosotros vemos guagua o niños chiquititos de 18 meses, de 1 año y medio, y medimos el nivel de vocabulario que manejan esto en Estados Unidos a través de miles de niños, son cohortes muy grandes, vemos que hay una diferencia en torno al 70% en términos de vocabulario, pero que esa diferencia se agranda semisetenta. Y de hecho esas curvas se van distanciando cada vez más. Y el lenguaje es un muy buen predictor de otras funciones cognitivas. Por supuesto que el ingreso final no es todo. El ingreso familiar es un proxy de muchas otras cosas. Tiene un proxy que tiene que ver con la alimentación, con la educación de los padres, que tiene que ver también con las características de las ciudades o de los barrios, de áreas verdes, hacinamiento, nivel de violencia. Hay un montón de cosas que se relacionan de una u otra forma con los ingresos de los grupos extremos. Incluso hay estudios que muestran que a nivel fetal, en desarrollo fetal, ya se encuentran diferencias si yo meto a madres embarazadas de 6 meses a la resonancia magnética funcional
y veo la actividad cerebral basal de esos fetos, me doy cuenta que hay diferencias en términos estructurales, en términos de funcionamiento, de resonancia funcional. En el fondo, la configuración de estas redes del cerebro ya muestran diferencia entre madres con guaguas, fetos que vienen de extrema pobreza versus fetos que vienen de situaciones un poquito más resguardadas. Otro ejemplo bien impresionante de cuál es el efecto de la desigualdad en términos del cerebro, este es un estudio que fue dirigido por un investigador de la Departamento de Psiquiatría de la Católica, Nicolás Crossley. Fue un estudio multicéntrico en el cual se recibieron datos estructurales de hombres y mujeres de muchas ciudades del mundo, de más de 70 ciudades del mundo, de más de, creo que eran 15.000 cerebros distintos. Y lo que muestra este artículo es que en el eje X, aquí es la desigualdad de género, medido por el índice Gini, asociado a cada país. Y lo que muestra el eje X es la diferencia entre el grosor cortical entre hombres y mujeres. Entonces, lo que mostró este artículo, y que de hecho, fue súper bien publicitado en todas partes, en una muy buena revista, la revista La Academia de Ciencias de Estados Unidos, es que la desigualdad de género se relaciona con las diferencias estructurales entre los cerebros de hombres y mujeres. Entonces, los países donde no hay desigualdad de género, no podemos identificar si el cerebro de hombre o de una mujer, son iguales. Y los países donde hay una gran desigualdad de género, los cerebros de hombres y mujeres son distintos. En el fondo, porque hay una educación distinta, expectativas distintas, y eso permea finalmente una estructura, tiene una consecuencia en la estructura del cerebro. Entonces, los países muy desiguales, nosotros somos un país bastante desigual en términos de desigualdad de género, genera cerebros distintos. Y eso tiene un impacto impresionante. Otro ejemplo impresionante, este es un estudio que hicimos con un grupo de investigadores de Latinoamérica, y vimos el cerebro, y esta actividad corta, en el fondo, la relación entre materia gris y materia blanca, en pacientes con el primer episodio psicótico y sujetos controles. Entonces, aquí lo que estamos cuantificando es el volumen completo de materia gris en el eje Y versus al ingreso de los participantes. Entonces vemos que a través de los participantes hay una leve curva positiva, en decir que los participantes que tienen ingresos medios o medio altos tienden a tener un mayor volumen de materia gris que los que vienen de lugares más de extrema pobreza. Pero en el caso de los pacientes con psicosis, las curvas se fijan en negativa. Es justamente lo contrario. Y si nosotros revisamos la diferencia entre los cerebros de los controles versus los pacientes con psicosis del 20% más pobre, vemos que no hay diferencia. Y si vemos los cerebros de los pacientes con psicosis versus los controles del 20% más rico, vemos que hay una gran, gran diferencia. Después podemos discutir por qué pasa eso. Pero un spoiler es que la carga alostática o la experiencia en nuestra vida está modificando nuestra actividad cerebral. Entonces es más probable, por ejemplo, en este caso lo que muestra este estudio, es mucho más probable tener una enfermedad gravísima, en este caso la psicosis, si uno acumuló adversidad a lo largo de la vida, que si uno no acumuló esa adversidad a lo largo de la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto pesan los factores genéticos que podrían mediar en términos de ser más susceptible o más resistente al efecto de la adversidad durante la infancia? ¿Y cuáles podrían ser los efectos protectores o efectos de riesgo que pueden llevar a un outcome que sea una patología psiquiátrica franca o a un output de resiliencia? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que existen hoy día. Para eso hay que saber bien definir bien cuáles son los maltratos de la infancia. Hay maltratos que tienen que ver de actos de comisión, que son abuso físico, abuso emocional, testigo de violencia doméstica, abuso sexual. Los actos de omisión, que también tienen un efecto brutal sobre el cerebro, como negligencia física o negligencia emocional. Y también la adversidad de la infancia. Entonces, ahí están padres con enfermedades mentales, encarcelación de los padres, suicidio de la familia, violencia comunitaria, bullying, pobreza extrema, nivel educacional de los padres, abuso de sustancias durante el embarazo. Todas esas son adversidad de la infancia. Entonces, hay maltrato y adversidades. Lo terrible de esto es que la gran mayoría de estos determinantes se distribuyen de manera desigual por ingreso familiar y educacional. Entonces, todos estos maltratos o adversidades están pero muy concentradas en los grupos más pobres. Y el problema que genera mayores brechas es que los recursos para enfrentar estos determinantes también se distribuyen de manera desigual. Entonces, hay mucho más recursos para enfrentar estos determinantes en los lugares más acomodados. Entonces, donde hay mayor concentración de estos determinantes, tanto de maltrato como adversidades, hay menos recursos para poder destinarlo y poder tratar de generar algún cambio
en este transcurso. Eh, para eso es importante estudiar un constructo y un concepto que es la resiliencia. Sabemos muy poco de los mecanismos asociados a la resiliencia, sabemos mucho más, por ejemplo, de los mecanismos asociados a la patofisiología generada por el estrés crónico, pero tenemos pocas herramientas hoy día para tratar de estudiar o fomentar o tratar de entender cuáles son los mecanismos de protección que hacen que un sistema, o que en este caso un individuo, sea menos proclive a generar cambios dramáticos y graves asociados a estos determinantes. Hay que hacer una buena definición de resiliencia, pero podríamos definirla como una eutimia o una salud mental normal a pesar de la exposición a adversidad física y social. Para eso hay que tratar de identificar primero en qué periodo de la vida el que estamos estudiando, qué tipo de modulación genética o epigenética hay y cuáles son los factores ambientales que podrían estar mediando estos cambios. Hasta hace poco, eh, mucho de la parte neurobiológica, ahora que es más lo que me digo yo, había un gran enfoque a que había toda una modulación dopaminérgica que estaría mediando la resiliencia cuando los animales se enfrentan a estrés externo, en este caso que origen estrés tóxico, y generar cambios conductuales a lo largo de la vida y estructurales ahí en el cerebro. Pero hace un par de años aparecieron un par de artículos muy interesantes que muestran que hay un componente no horario nuevo que podría estar mediando esta regulación de la dopaminergia que a su vez está mediando la resiliencia al estrés crónico. Entonces, voy a saltar esta parte. Nosotros estamos muy enfocados ahora a tratar de entender en humanos cuáles serían estas variables biológicas que se relacionan con la resiliencia. Y para eso estamos haciendo un estudio en el cual nos estamos muy interesados en estudiar dos variables. Una es la actividad cerebral. Me interesa ver una cosa bien específica que tiene que ver con una característica de la actividad eléctrica del cerebro. Y también me interesa ver la reactividad pupilar. La pupila, frente a estímulos constantes de luz, las modulaciones tienen que ver con un componente noradrenérgico y otro colinérgico. Me interesa tratar de estudiar bien esa dinámica. Y para eso hemos hecho un montón de estudios en varias poblaciones clínicas, en deficiencia funcional, en depresión, en psicosis. Y ahora estamos trabajando con un grupo bien importante de pacientes no pacientes, en verdad, con participantes de una fundación de Santiago, de La Pintana. Un corte bastante grande. Son mujeres que desertaron del colegio, madres que se saltaron del colegio, que son parte de una fundación, nosotros estamos haciendo, y tiene una gran acumulación de determinantes de adversidad de la infancia, y nos basamos mucho también en este estudio, un estudio sueco que muestra que en toda la población sueca que hay una relación bien extraña, de que cuando tú acumulas adversidad de la infancia, llega un punto que el sistema ya no da más, y una de las primeras manifestaciones clínicas de la acumulación de adversidad de la infancia en etapas tempranas es que la adultez o la adolescencia hacen déficit atencional. Entonces estamos trabajando con ese paradigma. Nosotros trabajamos en una población, si se fijan, que tienen una gran acumulación de adversidades. O sea, la gran parte de las niñas sufrieron violencia sexual, violencia física, psicológica, conviven con alguien que estuvo en la cárcel, con problemas de salud mental, generan una gran acumulación de adversidades. Y para este trabajo, bueno, participa Francisco Boiti, académico del Departamento de Psiquiatría, Caterina Favar, doctorante que hizo el doctorado en psicóloga, hizo el doctorado en neurociencia en nuestra escuela, Jimena Carrasco, neuróloga, la directora de la beca de neurología infantil del Carlos Maquena, la beca de la Chile, Rodrigo Aguirre, psiquiatra de la clínica alemana, que trabaja en la Fundación Soy Más, de la Función Contraparte, Mate Guerín, psicólogo académico del Departamento de Psicología de la Católica, que es experto en el efecto del maltrato en la actividad cerebral, y Pablo Fuentealba, académico del Departamento de Psiquiatría. Así que eso, lo que les quería mostrar. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Por ahora tenemos un par de preguntas en el chat, así que si hay otra persona que quiera hacer alguna pregunta, nos puede escribir todavía. La primera es una duda sobre la desigualdad y el cerebro. Pregunta si se consideran los estudios que usted mencionó, que en los estratos socioeconómicos más bajos también existe un mayor consumo de droga y que esto pues, podría afectar directamente a las diferencias mencionadas.
Sí, sí, es que no solamente es consumo de drogas, también es parte de la encuesta, pero es consumo de drogas, es hacinamiento, es aumento de los niveles de violencia en general, es, general, es un sinnúmero de factores que hacen que los sectores más vulnerables tengan una acumulación enorme de determinantes que afectan finalmente el desarrollo cerebral. Y eso es lo complejo. Entonces uno trata de pensar que todos deberíamos responder igual frente a las mismas, frente a los mismos tipos, frente a la misma educación, cosa que no ocurre, por supuesto, y no es cierto. O sea, hay un grupo de gente que creció frente a una exposición enorme de carga alostática que genera estrés tóxico, que genera modificaciones en nuestros sistemas adaptativos más básicos, como la vigilancia, por ejemplo. Muchas gracias. También nos preguntan por si podría repetir el efecto Snark, que no quedó muy claro. ¿No? El efecto de Snark, en el fondo, que uno tiende a hacer como representaciones abstractas y mentales del mundo. Entonces nosotros, por ejemplo, aprendemos a escribir de izquierda a derecha y eso lleva a que nosotros tendamos a pensar de izquierda a derecha también. Entonces, si yo les digo a ustedes, piensen, por ejemplo, del 1 al 10 y internamente, ¿dónde está el uno? Ustedes se imaginan que está a la izquierda y el 10 a la derecha. Incluso el tiempo, si les digo, ustedes traten de pensar, si les pongo a una tarea y tienen que ordenar, por ejemplo, imágenes en función de cuál precede a la otra, ustedes hacen muy rápido si las imágenes van de izquierda a derecha, en términos de tiempo, el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha. Si lo tienen que hacer al revés les cuesta mucho, porque hay una representación abstracta de esto. Entonces el efecto de Snark, la prueba es que tienes que responder lo más rápido posible si son impares con la izquierda y pares con la derecha, pero cuando escuchan impares que son chicos, responden muy rápido con la izquierda, porque se lo imaginan a la izquierda. Pero cuando escuchan impares que ustedes creen, se imaginan que están a la derecha, son más lentos, porque hay una inconsistencia entre la posición mental de ese número frente a la respuesta con la mano. ¿Se entiende, no? Y en relación a lo mismo nos preguntan si esto se ha afectado con que la persona sea zurda o diestra. No, para nada, para nada. No quise entrar más en las cosas más específicas, porque son muy difíciles. No tiene mucho sentido empezar a hablar de las características electrofisiológicas de la señal, porque al menos que a alguno de ustedes les interese después trabajar con electroencefalografía y cosas así, porque si no se van a perder. Son cosas que son realmente mucho más complejas. No tengo más preguntas por acá, así que si no hay más, eso sería todo, doctor. Muchas gracias de nuevo por Aquí, la aquí hay una presentación. pregunta. Dale, Claudio. Es sobre el rol de ciertos factores en neurodegeneración y demencia, en particular los microplásticos, por unos estudios nuevos que han salido. Bueno, no tiene que ver con la presentación, pero sí, en el fondo, en el fondo, lo que más se sabe hoy día tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Todas las respuestas inflamatorias generan modificaciones importantes a nivel neuronal, a nivel neurológico, y en general las respuestas inflamatorias generan una mayor probabilidad de tener o padecer alguna enfermedad neurodegenerativa en el futuro. También, por ejemplo, el uso de benzodiazepina. En Chile, en general, las benzodiazepinas se recetan de manera bastante habitual. Debieran ser tratamientos de urgencia de 2 a 3 semanas. Hay gente que toma años de benzodiazepina. Y hay muchísimos estudios que demuestran que un consumo prolongado de benzodiazepina aumenta de manera bien importante la probabilidad de tener demencia, por ejemplo. Entonces, en verdad, cuando uno somete al sistema, en este caso a una carga alostática grande o a modificaciones importantes a nivel funcional, generan aumentos de las probabilidades. En Chile, usted no tiene que darse, hay un estudio terrible. En Chile, el quintil más pobre, es decir, el 20% de la población más pobre, vive 15 años menos que el quintil más rico. Eso no pasa en ninguna parte de Latinoamérica y pasa en muy pocos países del mundo. Y si uno corrige no por, ese es el dato de vida, simplemente, esperanza de vida. Y si uno lo corrige por la esperanza de vida relacionada con la calidad de vida, que hay una forma de medir de qué manera, por ejemplo, la acumulación de ciertas patologías impacta en la calidad de vida y eso aumenta más la brecha, aumenta 20 años. Entonces, si hay una necesidad importante, yo creo que hay que cubrir y que se relaciona y que tiene una consecuencia enorme
en nuestra experiencia de vida, en el resultado de nuestra actividad cerebral, es la desigualdad. Gracias. Y a mí me queda una duda de la presentación, porque cuando habló de los eventos adversos de la infancia, eh, se habla ahí también que como el cuidado cariñoso, los ciertos factores protectores pueden evitar al menos el desarrollo de complicaciones cardiovasculares o más de la salud del resto del cuerpo. ¿Cómo afecta este mismo cuidado sensible, estos mismos factores protectores en el neurodesarrollo? No, en el fondo, es el problema. Como les conté, hay muy poca información sobre los mecanismos asociados a la resistencia. Lo que sí sabemos o tenemos mayor información por lo menos, es cuáles son las consecuencias de la acumulación de estresores. Entonces, uno de los desafíos que hay, por lo menos en el mundo de los estudios en humanos, es tratar de entender qué está detrás de la resistencia. Porque si yo someto a un grupo, por ejemplo, de ratones en un laboratorio, los someto a algún paradigma de desesperanza aprendida, un paradigma como en el fondo me doy cuenta que eh, más o menos un tercio de los ratones tienen un efecto gigantesco en términos conductuales y de respuesta frente a estímulos similares en el futuro. Hay un 30% de ratones que tienen un efecto mediano, que lo puedo medir a nivel cerebral y a nivel conductual, pero hay un tercio de los ratones que son indeptes, que tú les pones los sometes finalmente a un estrés tóxico muy intenso durante un tiempo, pero no les genera ni un cambio ni a nivel celular ni a nivel conductual. Entonces la gran pregunta es ¿qué está mediando esa resistencia? Entonces, en ese tipo de información, ese tipo de preguntas hay muy poca información. Sí, sabemos muy bien, tenemos harta claridad sobre toda la circuitería que está dañada y que genera cambios en términos de cambios adaptativos y conductuales de los modelos animales. Pero de los circuitos que son responsables de la resistencia, finalmente a esta acumulación de diversidades, son las que tenemos muy pocas respuestas. Y es una de las cosas que estamos investigando nosotros. Tengo una última duda que es como si podría repetir el nombre de la autora del trabajo en el que le pasaban el dinero a las madres más vulnerables. Kimberly Nobel. Muchas gracias. Bueno, ¿Ya? y por mi parte yo no tengo más dudas, así que muchas gracias, doctor, por la presentación nuevamente y por aceptar nuestra invitación a Oh, formar gracias a parte de esta usted. jornada. Estoy impresionado por la cantidad de estudiantes. ¿Ustedes son estudiantes de varias universidades? Sí, acá hay de varias universidades, pero organizado por ASEM de la Católica. Bueno, encantado de conocerlos y están súper invitados los que quieran a trabajar con nosotros. Tenemos un montón de proyectos de investigación y formamos hartos neurólogos, psiquiatras y estudiantes de doctorado en neurociencia. Así que gracias. Muchas gracias, doctor. Que, que esté muy Sí, bien. gracias. Ahora a Chao. las 8 tenemos la siguiente clase para que se queden conectados y estén atentos para eso.